arriba y más arriba, arriba y más arriba, y arriba eres la paloma que traiba, la paloma que traiba ya se me fue pa' los campos floridos de San Andrés. Esto es La Madriguera, un programa de difusión y análisis de las batallas morales, culturales y sociales en materia de derechos que las mujeres del mundo llevan adelante por la igualdad y en la diversidad. Realizado en forma cooperativa por Fernanda Gil Lozano, Gloria Llopis Ortiz, Tatiana Sousa Korolkov. Locución, Mónica Pedre. En la operación técnica, Álvaro Almada. Esto es La Madriguera. Eduardo Galeano, yo lo extraño a Galeano, me emociono. Lo extraño a Galeano con esos nadies y bueno, lo hemos elegido para arrancar el programa del día de hoy porque esos nadies a los que él refiere tan poéticamente pero intensamente son los más vulnerables y tienen mucho que ver con el tema, con los temas que vamos a tratar el día de hoy, que son la explotación laboral. Y dentro de la explotación laboral, llamada la esclavitud del siglo XXI, ¿qué pasa con las mujeres y la feminización de la pobreza? Por supuesto estamos acá con Fernanda Gil Lozano y un invitado que ya se los vamos a presentar enseguida. Y Fernanda viene llegando a la madrugada, ¿no?, del día de hoy desde la ciudad de Rosario, donde se realizó un congreso sobre la democracia, desigualdades y globalización que se realizó en la Universidad Nacional de Rosario, en la Facultad de Ciencias Políticas, donde ella integró un panel precisamente con gente muy destacada de la región. Así que, Fer, acá estamos en La Madriguera, arrancamos con Galeano. ¿Qué tal, Tati? ¿Cómo estás? Bien, un poco cansada, pero... Me imagino. La verdad que, mira, re contenta, porque este congreso que la Universidad Nacional de Rosario está haciendo, que dura unos 4 días, vi a toda la gente de la carrera de Relaciones Internacionales agotadísima. Me imagino, sí. Pero la verdad que, mira, contamos con un público por parte del estudiantado impresionante. Nos agradecieron mucho porque fuimos varios parlamentarios y para ellos la presencia de los políticos que estamos en acción es muy importante, sobre todo en la región, porque ellos estaban como muy ansiosos por saber, por discutir diferentes temas. Así que la verdad que fue una jornada excelente. Y mirá, yo doblemente, porque mientras pasaba todo esto, en Rosario, acá en la provincia de Buenos Aires, hubo media sanción a favor de la ley de paridad. Todas las compañeras del Frente Renovador ahí se pelearon, patalearon, pero discutieron con Cambiemos, lo que sea, pero la verdad que, mira, es para mandarles un abrazazo. Ahí está, vamos, gracias. A todas de cómo la pelearon. Desde Sebastián, que presentó el proyecto, Malena, Marcela Durrié, la verdad que, bueno, todas. Yo nombro esos 3 quizás porque son los más conocidos, aparte son familia. Claro, son familia. La madre y sus 2 hijos. Claro. Pero más allá de eso, todas las compañías del Frente Renovador y también las que estaban ahí, esto era el Senado de la provincia de Buenos Aires, fue una batalla, pero bueno, bien ganada. Ahora nos falta la otra media sanción para llegar a la paridad, pero vamos todavía. Claro. Así que muy contenta, te vuelvo a repetir. y después termina el programa, les cuento a quienes nos escuchan, que además estamos en redes sociales, en Facebook y Twitter, que después de acá Fernanda se va a Montevideo a la sesión del Parla Sur. Exactamente. O sea, está a full la señora. A full, sí. Pero la tenemos acá con nosotros. Y bueno, yo lo quiero presentar a él también. Es abogado penalista de extensa trayectoria, fue vicepresidente de la Fundación La Alameda y especialista en todos los temas de trata de personas. Ha llevado adelante un sinfín de causas en este sentido y es toda una autoridad que va a compartir acá con nosotros el programa y lo presentamos así, por favor. La Madriguera recibe al doctor Mario Ganora. Mario, bienvenido. Muchas gracias. Un placer que estés acá. Te vamos a sacar el jugo hoy porque tenemos 2 temas, digamos, interconectados, que es la trata de personas con fines de explotación laboral, que es tu tema central, ¿no es cierto? Sí, hace varios años que estoy trabajando en la cuestión, está casi más de 10, en donde hemos visto distintas formas de explotación. Hay formas de explotación laboral que se dan en las zonas urbanas, básicamente en actividades como la construcción o la industria de la indumentaria, pero las peores formas de explotación laboral
con sistemas de reducción a servidumbre por deudas, que es habitual, más servidumbre de la tierra o de la gleba, se da en las zonas rurales. Y hay una zona que es intermedia entre lo rural y lo urbano, que es las zonas de quintas que rodean a las ciudades, que proveen la fruta y la verdura, que es los lugares también de una terrible forma de explotación. Una actividad industrial casi rural, que es la industria de la ladrillería, es un sitio donde pudimos comprobar que ahí efectivamente estaba la servidumbre de la gleba, porque hay gente que no podía salir del predio, estaba inhibida de hacerlo. Tuvimos que entrevistarlo a los trabajadores gracias a una persona que era llegada a Castells. Fue una reunión casi secreta. Sí. Nos hablaban unos dialectos de la aymara que no manejaba la gente boliviana que estaba con nosotros. Lo que decía Eduardo Galeano al principio en ese texto, esos nadies que no hablan ningún idioma, salvo su propio dialecto, ¿no es cierto? Claro. Bueno, yo soy una lengua, es un idioma. Es un idioma. Pero... Mario, tenemos muchísimo para hablar, vas a estar todo el programa acá con nosotros, pero quiero contarles que tenemos una invitada que ya está en línea y que la quiero presentar, con lo cual vamos a iniciar un poco, porque dentro de esa situación de explotación laboral también está la mujer, sí, que tiene un papel ahí tremendo. Terrible. Sobre eso vamos a hablar justamente con ella, que es doctora en Ciencias Sociales y doctora en Economía, 2 carreras tiene, es investigadora del CONICET y actualmente principal investigadora del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas, con muchos estudios publicados en relación a la calidad de vida de las mujeres, de aquellas sobre las que recae el mayor peso en el cuidado del hogar, lo que se llama la economía del cuidado. La definen como una feminista y una economista. A ver si es cierto esto, la presentamos así. A ver, por favor. Dirigentes, políticas, profesionales, activistas, pensadoras, tienen su voz aquí. La Madriguera recibe a Corina Rodríguez Enríquez. Corina, bienvenida a La Madriguera. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todas y todos los que están escuchando también. Muchas gracias. Acá estamos con Fernanda Gil Lozano y el doctor Mario Ganora, ya metiéndonos un poco en los temas. Y te habíamos convocado porque, bueno, vos tenés varios trabajos realizados, uno de ellos muy interesante que dice básicamente que la pobreza incide más en las mujeres que en los hombres de Latinoamérica. ¿Esto es así? ¿Por qué? Sí, esto es lo que muestran las estadísticas, ¿no? Que incluso en la última década, donde América Latina ha atravesado un periodo de cierta holgura económica, con mejora en los indicadores sociales e incluso con reducción en las tasas de pobreza, la tasa de feminización de la pobreza ha seguido creciendo, es decir, la proporción de mujeres en situación de pobreza respecto de hombres en situación de pobreza ha seguido creciendo, y yo creo que eso tiene que ver fundamentalmente con que aún en momentos donde las economías han estado creciendo, donde las políticas públicas han tenido una orientación más redistributiva, no se han conseguido desarmar los nudos estructurales que reproducen las brechas de género. Claro. Y que reproducen la desigualdad. Y me parece que ese es el punto central para explicar por qué las mujeres seguimos padeciendo situaciones de vulnerabilidad económica más profunda y más persistente que los varones. En etapas incluso económicamente positivas, mucho más preocupante me parece es el escenario que nos enfrentamos ahora con desaceleración y retroceso de las economías y cambios en las orientaciones de política de los gobiernos. Corina, yo quería preguntarte, bueno, yo soy Fernanda, me encanta que estemos hablando con vos. te he leído mucho y quería, mira, quizás compartir con vos algo, ¿no? Con esta situación en donde de repente todos se enriquecen y muchas veces, incluso desde los organismos regionales como CEPAL,
se hablaba de las necesidades básicas satisfechas, ¿no es cierto? Y uno dice, bueno, sí, en parte quizás son épocas donde lo básico está, pero también se hablaba de las necesidades estratégicas, que sobre todo los grupos vulnerados necesitan para poder conseguir o mejoras o un pie de igualdad, ya sea hacia adentro del hogar, cómo se democratizan los recursos materiales, o etcétera. Vos le podés dar mucho dinero a una mujer, pero si lo administra otro, la verdad que ella no va a encontrar una situación diferente. Posiblemente tenga lo básico, pero después otras cosas no. Yo quería saber qué pensabas vos y cómo mirabas la ética del cuidado en este sentido. Sí, yo creo que es una discusión compleja y que tiene muchísimas aristas. La propia definición de qué es lo básico creo que es materia de debate. En general, las miradas de las políticas públicas son muy restrictivas y consideran lo básico simplemente aquello que... Agua y comida, por ejemplo. Sí, o a veces ni siquiera eso, sino más bien un cierto umbral monetario con el que se presume que se puede acceder a cierta canasta de bienes alimentarios, ¿no? Claro. De hecho, la propia definición de umbral de pobreza extrema refiere a la capacidad de adquirir alimentos para sobrevivir físicamente, y solo eso, ¿no? Entonces, creo que la propia consideración de los umbrales, de qué es lo básico, la propia definición normativa de esto, ¿no? Porque las personas podemos tener nuestras necesidades materiales de supervivencia satisfechas de alguna forma, pero si vivimos en una sociedad muy desigual, eso adquiere un carácter relativo que también hay que considerar, ¿no? Y particularmente respecto de las necesidades de cuidado, yo creo que eso es uno de los nudos centrales de la reproducción de la desigualdad de género y socioeconómica, y que recién ahora en nuestros países se está empezando a hablar del derecho al cuidado, del derecho que las personas tenemos a recibir el cuidado que necesitamos, a brindar el cuidado que queremos brindar, pero también a elegir la manera en que queremos organizar el cuidado de las personas con las que convivimos. Y yo creo que esa dimensión de la vida de las personas es una dimensión donde las mujeres enfrentamos los mayores desafíos, las mayores restricciones, y donde se presentan los mayores obstáculos para poder desempeñarnos en otras dimensiones de la vida, como puede ser el trabajo remunerado, el empleo, el acceso a recursos económicos que nos permitan alcanzar niveles básicos o superar niveles básicos de vida en términos de condiciones materiales de vida. Y en este sentido, la noción de ética de trabajo también es, de ética del cuidado también es materia de discusión, y creo que una perspectiva que está en debate en América Latina es una visión muy maternalista en torno a la organización del cuidado. Creo que todavía hay una idea social y cultural muy persistente de que el cuidado, particularmente de las personas dependientes, de los niños, de las niñas, de las personas mayores, es una responsabilidad esencialmente femenina, esencialmente materna. Y creo que eso es parte de la ética que tenemos que discutir. Que revisar al menos, ¿no? Para estar un poquito... Yo pensaba, vos fíjate las obras sociales, ¿no? Que por ahí te ofrecen un sitio donde vos podés estar internada, pero no te garantizan todo lo que tiene que ver con el cuidado. Muchas veces hay niños que tienen que estar por distintos padecimientos, ¿no es cierto?, internados, y yo no sé, pero siempre hay algo flotando en el aire en donde se piensa que hay alguna mujer de la familia, la madre, la tía o alguna, que no tiene nada mejor que hacer que estar ahí. Eso como que es terrible, porque eso es trabajo que la obra social deposita sin dar una sola explicación sobre las mujeres de una familia. Sí, en general todos los servicios sociales no solamente que no garantizan la provisión de este cuidado, sino que asumen que ese cuidado lo va a resolver de alguna forma el hogar. Y por la división sexual del trabajo, ese cuidado es asumido en la enorme mayoría de los casos por las mujeres dentro del hogar, que resignan para poder atender esas necesidades de cuidado su tiempo, resignan la posibilidad de realizar otras actividades, resignan la posibilidad de generar, de realizar actividades económicas que generen ingresos, que les brinde autonomía. Entonces la presunción que hay es que los hogares van a poder comprar ese cuidado
que habitualmente se lo compran a una mujer que trabaja como cuidadora, o si no tienen los recursos suficientes para comprar ese cuidado, lo van a resolver con el trabajo de cuidado no remunerado de las mujeres que viven en ese hogar. Y tal como vos decís, es muy habitual en las instituciones hospitalarias, privadas y públicas, que quienes están acompañando a los pacientes internados son en una enorme mayoría mujeres a quienes los hogares les pagan por hacer eso, o mujeres que son miembros de esos hogares y que de alguna manera organizan su vida para poder estar allí brindando ese cuidado. Hoy contamos con algunas estadísticas de cobertura nacional urbana en Argentina que demuestran la enorme cantidad de tiempo que las mujeres destinamos al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, que en términos del tiempo diario duplica al tiempo que dedican los hombres a las mismas actividades. Y yo creo que eso es el nudo central de las dificultades que tenemos para reducir las brechas de desigualdad. Claro. Yo acuerdo, totalmente. Vos sabés que hoy tenemos, te lo comenté creo cuando charlamos antes, hoy tenemos dos temas, digamos, que estamos hablando ahora con vos, asociado también a esa situación de vulnerabilidad y cómo las mujeres también se traslada esta situación y son una de las que más, digamos, participan de la explotación laboral, porque además de esto que vos decís, cargan a sus hijos, van al trabajo y están en un taller explotadas. Acá estamos con el doctor Mario Ganora, digamos, está unida a esa situación de la mujer a esto otro, ¿no? Sin duda. De hecho, yo creo que hay un vínculo bastante directo entre la organización social del trabajo, las migraciones producidas como consecuencia de la vulnerabilidad económica y las redes de trata para explotación laboral y sexual. Tanto eso es lo que se llama las migraciones como los procesos de trata están altamente feminizados. Totalmente feminizados. Eso es lo que se llama la esclavitud moderna. Estuve viendo la esclavitud del siglo XXI y hay más de 45 millones de personas que viven en esa condición, de la cual una gran mayoría son mujeres. Exactamente, es un fenómeno que tiene una envergadura enorme y es un fenómeno muy difícil de abordar. Muy difícil de abordar. Desde las políticas públicas, de lo cual seguramente Mario puede hablar mucho más y mejor que yo. Sí. Bueno, te dejamos la invitación pendiente, porque sabemos de muchos estudios interesantes que haces. Te felicitamos por tu tarea. Sí, ya vas a venir. Ya tenés que venir, Corina. Yo les agradezco el llamado, me quedo escuchando. Y cuando quieran charlamos más largo ahí en persona. Perfecto, muchas gracias, Corina. Hasta pronto. Bueno, ahí decía también, ¿no?, la experta, la relación entre esto que ella contó y la situación de explotación laboral, Mario. Yo quisiera aclarar una cosa. ¿Cómo funciona el sistema de explotación y cómo se basa en el machismo como instrumento para ese tipo de explotación? Que eso es lo que permanece en la oscuridad. Claro. En los talleres clandestinos o en el trabajo rural, el gran temor del explotador es que se produzca un vínculo de solidaridad entre los explotados y vengan a haber planteos respecto de la remuneración o de las condiciones de trabajo. Entonces, necesariamente se ve en la necesidad de agredir la solidaridad y generar desconfianza entre la gente. Además, necesita que trabaje gratuitamente la familia, porque al único que le van a pagar el salario es al hombre. Eso pasa en el campo. Claro, es a destajo y tiene que trabajar toda la familia. Yo le fijo a un hombre que trabaja en una ladrillera, tiene que hacer 3.000 ladrillos, él solo no puede, tiene que tener toda la familia haciendo eso. Esa familia son la mujer y los hijos. Solamente él va a recibir una remuneración como trabajador y el resto está invisibilizado, pero es lo que realmente hace la posibilidad de trabajar. En un taller clandestino necesita el aporte del trabajo de la familia. ¿Cómo hago yo para romper eso? Por ejemplo, puedo utilizar el alcohol. Esto lo he visto yo en la causa Salazar-Nina. Esto está en un expediente, le tomé las declaraciones. A los fines de semana a los hombres se los emborrachaba. Entonces la idea era hacer una especie de fiesta, el tallerista, los hombres se emborrachaban, los hijos veían al padre borracho,
con lo cual le perdían el respeto. Se producían hechos de abuso o de golpizas a las mujeres, con lo cual la sensación de que esa familia que podía resistir junta se va rompiendo. Se va rompiendo, sí. Y además utilizan al hombre como disciplinador hacia adentro de la familia. Entonces le dicen, cuando una de las mujeres que estaba ahí quería hacer un estudio, porque tenía la posibilidad de una beca y todo lo demás, que le pusiera orden, y el hombre la fajaba a la mujer para que no se saliera de ese esquema. De ese ámbito y de ese círculo de explotación. Es decir, que ahí se maneja de esa manera, no es una casualidad, forma parte del sistema productivo. Lo mismo va a pasar con lo que tiene que ver con la explotación sexual, que en general el proxeneta es el marido de las mujeres. Lo llaman el marido. Entonces el tipo que hace, vive, es el cafillo, el cafiolo que vive del ejercicio de la prostitución de la mujer, y ella se cree que está enamorado de ella. Sí. Entonces todo, y una de las cosas, argot, en el argot se lo llama el marido. No, y a veces marido con libreta de casamiento, legal, legal. Siempre. Y una de las cosas que tienen estos cafillos es la necesidad de que la mujer tenga hijos, porque la tenencia del hijo es una amenaza o una presión para que siga ejerciendo la prostitución. Si no se los dejan ver o lo amenazan con los hijos y eso. Entonces, es otra coerción sobre ellas, ¿no? Que es muy fuerte. Entonces, una estructura machista, social, es una estructura basada en la explotación. Y la desigualdad, claramente. Entonces, por eso la necesitan y la reproducen. Es como cada jefe de familia en estas condiciones es una especie de sargento o de cabo del general que maneja la producción. Entonces, todo esto es un círculo de temor, de intimidación, de presión, que impide que se cambie. Además, se produce un proceso de internalización de muy naturalización fuerte, cultural, digamos. y de aceptación. Entonces, ser macho es ser esto, ser pendenciero, ser borrachín, ser violento, disciplinar a la gente. Y ser macho es ese, ¿cómo rompes con eso? Y ser obsecuente del caudillo, del jefe, de la autoridad. Porque a eso hacia arriba y hacia abajo. Vos tenés una troupe que es tu familia, la cual martirizás, golpeás, explotás también, y eso te permite identidad, y a la vez sos el que dice sí a todo lo que te ordenan desde arriba. Con eso, obviamente, y bueno, años. Yo creo que esta es una de las tareas que tienen los estados. Claro. De procurar pisos de igualdad, de trabajar sobre estos vicios que no están escritos, pero cuando vos, como dice Mario, le tomás o tenés que ir a una entrevista y empezás a preguntar y te empiezan a contar la vida que tienen, vos ahí te das cuenta todos los mecanismos no dichos, no escritos, no reglamentados que suceden adentro de un lugar totalmente sellado. Vos no podés salir de ahí, casi todos tienen candado, por eso la gente se muere quemada adentro. Claro. ¿No es cierto? Pues no pueden salir. Todo eso pasa. Hay una cosa que es la explicación, que lo daba autores norteamericanos o británicos, que fueron los primeros que empiezan a estudiar este fenómeno. Y dicen, nosotros descendemos de una población esclava. Por eso el salario que se paga a los obreros en Inglaterra es el mismo que necesario para mantenerse exclusivamente. Ese es el primer, mirá qué interesante. el primer manifiesto de defensa de los trabajadores, que es de Hodgkin. Y después el otro aspecto que el autor norteamericano, que es el que le va a contestar a Burke, es: señores, ustedes tienen unas instituciones que son propias de la conquista. Entonces, la monarquía, el poder feudal y esta sensación de privilegio es producto de una conquista normanda, y la seguimos manteniendo como una cosa naturalizada. A nosotros también la estructura social es un producto de una conquista que no hemos revertido totalmente con la revolución. Claro, que no hemos revertido. No, claramente. Aparte, bueno, la revolución en América lo que trajo fue, digamos, que protestaron varones ricos, ¿no es cierto? Y que protestaron por una cuestión de privilegio, pero no fue una revuelta social, claro, ¿no es cierto? Fue política, porque pedían los privilegios que tenían los peninsulares y ellos no.
Pero salvo en algunos lugares, vos podés cuestionar también esa revolución, ¿no? Si dejamos el romanticismo, que todos estamos de acuerdo que estuvo muy bien la revolución, nos teníamos que independizar, pero no fue una revolución de abajo, fueron los grupos de élite los que resuelven cortar los vínculos, por motivos económicos también y por fortalecer su propia clase frente a los peninsulares. Bueno, bloque muy intenso, vamos a ir a nuestra primera y única pausa que tenemos. Estás escuchando La Madriguera por la RZ Grupo Sónica. Llegué a Buenos Aires el 2009 buscando un poco de ingreso de dinero para la familia. Busqué el trabajo por otros lugares, pero como no tenía documento, tuve que recurrir a un laburo textil. En Bolivia yo trabajaba en un taller eléctrico, era un ayudante. Llegué por el tema de dinero. En Bolivia no se puede ganar un sueldo como aquí se gana y aquí se vive un poco mejor. Puedes encontrar un futuro para los chicos y para uno mismo. Mi mujer también se dedica a la misma, pero ella solo maneja una máquina que ahora ya no puede manejar porque se le lastimó la vista y ya no puede trabajar. Y yo solo tengo que sostener a la familia. Villa Celina alquilo 2 piezas en alquiler y tengo el dormitorio por un lado, la cocina por otro y la otra pieza para que puedan jugar los chicos, un comedor, digamos. El rubro textil lleva muchas horas. Se trabaja de 8 a 9 o a 10 de la noche. Son muchas horas de trabajo, pero uno por querer ganar un poco de dinero tiene que concurrir a estas instancias. Puedes ganar por prenda o puedes tener un sueldo fijo. El mínimo que te están pagando por ahora, según a lo que sé, es de 4.000 pesos. En el taller trabajábamos 5 personas. Una que está en el hospital, y el marido, y mi cuñado, y mi señora y yo. Entre los 5 trabajábamos. En los 6 años que yo llevo trabajando, nunca vino nadie, ni una inspección, ni nada. Al taller no vino nadie a inspeccionar nada, por lo que yo tenía entendido, ese era el modo de trabajar. Estamos sin trabajo y por la situación que estoy pasando, me quedé sin trabajo y ahora lo que yo pido sería justicia hacia el gobierno por no clausurar estos lugares que varias denuncias tienen. Bueno, estábamos escuchando al padre de los 2 chicos fallecidos, muy chiquititos, en el año 2015, en el incendio de un taller clandestino en Flores, ¿no? Y este testimonio lo hemos puesto porque refleja, nos parece claramente, la condición de trabajo, ¿no es cierto?, en estos talleres clandestinos y en otros lugares donde se reproduce la misma situación, y muy asociada, Mario, a lo que es el trabajo migrante, a la inmigración. Sí, normalmente ocurre lo siguiente. Se reclutan trabajadores en el barrio del Alto, en Bolivia, se le paga el viaje a Buenos Aires, van por 3 compañías de ómnibus, los bajan en la estación de Versalles o en la estación de Retiro, ahí lo van a buscar con un remis y ahí derecho al taller. En ese lugar descubren que las promesas que les habían hecho de casa, comida y un salario importante se desvanecen porque no son ciertas. Claro. Como han contraído una deuda por el pago del pasaje, que la suben a más de $200, cuando un pasaje no vale eso ni por broma, tienen la necesidad de trabajar gratuitamente para amortizar esa deuda. Lo cual, esa deuda nunca se amortiza. Jamás, no está pensado para eso. Por eso hablamos de trata y no de inmigración. Claro, es tremendo. Esto se llama servidumbre por deudas. Así está definido en la Convención Suplementaria de Abolición de la Esclavitud. Esas personas que están en esas condiciones se encuentran
en situaciones de un hacinamiento muy importante, por el motivo por el cual y la fatiga, el hacinamiento, la falta de una alimentación adecuada, porque solamente le pagan la comida para los padres, que son los que trabajan, pero no para los chicos chiquitos, desde que tienen que compartir la comida del mismo plato, contraen la enfermedad que se llama terrible, que es la tuberculosis, donde tampoco son atendidos, se mantienen en ese sitio, con lo cual la posibilidad de generar una expansión de la enfermedad es muy grande. Hay una investigación que se realizó en el Instituto de Neumonología de la Universidad de Buenos Aires, que funciona en el Hospital Muñiz, la cátedra de neumología. La doctora Casado publica que es un informe sobre la incidencia de la tuberculosis en trabajadores migrantes bolivianos. Y ahí se mueren los niños, Mario. Justamente hablando de eso, tenemos en línea a alguien que vos conocés también, lo vamos a sacar porque está a punto de entrar a una mediación, que es el doctor Pablo Cernani, sí. Que lo tenemos en línea, y justamente él participó de un documental que se llamó La Cáscara Rota, donde cuenta la historia de una pareja de inmigrantes bolivianos, Elsa y Oscar, que se presentan en su estudio jurídico para iniciar una demanda, en este caso en relación a una empresa avícola, donde también muere ahí un niño precisamente por cáncer de 6 años. Doctor Cernani, mucho gusto, está en línea. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Hola, acá estábamos hablando con el doctor Mario Ganora de las condiciones de trabajo. Antes que nada quiero aprovechar para saludar acá al colega que sin lugar a duda es el colega más entendido en la Argentina sobre el delito de trata de personas, que es un delito que, si bien no es nuevo, tiene un tratamiento en lo que es el derecho penal reciente, y el doctor es la persona y la voz más calificada. Y aparte de eso, fue una de las personas que ayudó muchísimo a que esta causa se mantenga viva y la Cámara revocara el sobreseimiento de las imputadas. Así que quiero saludarlo y agradecerle todo lo que ha hecho él, el doctor Mario Ganora, por esta causa, ¿sí? Hola, ¿qué tal, doctor Cernani? Soy Fernanda Gil Lozano, ¿cómo estás? ¿Cómo está Fernanda? Bien, por suerte bien. Muchas gracias por estar, por robarte estos minutos. Sabemos que estás ahí a full. Tenés horario de tribunales. Exactamente. Tuvimos suerte. Y vos sabés que queríamos que por favor contaras resumidamente, bueno, qué significa esta película. Yo creo que hay que verla más. Y me gustaría que digas el contenido, algo, una sinopsis. Claro, esta película es un documental, no es una película, es un documental, tiene todos elementos que han salido de relatos de las víctimas, ¿sí?, de los trabajadores, y hechos que ocurrieron en los expedientes, ¿sí? Con lo cual es un documental, más que una película. Claro, claro, es un documental. La verdad que los 80 y pico de minutos que tiene quizás no ha alcanzado a mostrar todo lo que involucró o participaron los trabajadores en esta causa, ¿sí? Así que de todos modos es una síntesis, ¿sí?, que fue hecha hasta el 2012, la causa sigue activa, y seguramente le falta la segunda parte, ¿no? Posiblemente. Bueno, ¿y por qué Cáscara Rota? Contá la todo, porque pensá que los demás no saben. Claro. La Cáscara Rota, y tiene como un subtítulo que es el lado perverso de la industria avícola, y lo que quisieron hacer, más allá de la participación que tuve yo, eso lo hizo la directora, que es Florencia Mujica Lainez, y le han puesto ese título, ¿no?, que tienen que ver con el punto de inflexión que hicieron los trabajadores al denunciar un sistema, ¿sí?, al pegarle al sistema y hacer un antes y después en la legislación de trabajo agrario, y todo el impacto mediático que tuvo estos chicos, que fueron quizás los primeros que denunciaron trata de personas en el campo, no en la ciudad o en los talleres textiles, como hablaba el doctor Ganora, que ellos estuvieron primeros, obviamente, desde muchos años antes, pero quizás en el campo está más disimulado, más escondido, ¿no? Como era el nombre de una de los lugares.
Exactamente, entonces la cáscara rota era como explicar, como que se rompía la cáscara que escondía tantas injusticias, tanta perversión y tanto sometimiento, como bien lo manifestaba acá el colega, el doctor Ganora. O sea que esta causa sirvió para modificar, digamos, las... Sí, la ley de trabajo agrario fue modificada en el año 2012. ¿sí? Así que y tuvo un gran impacto mediático esta causa, y bueno, muchas o sea, no lo digo yo, los comentarios y informaciones periodísticas que están ahí volcadas en el documental muestran cómo fue el impulso para que sobre todo se cambiara el tema del estatuto del peón rural. Y ahí eso se logró. El Renatea, ¿no? ¿Me escuchan bien, no? Sí, perfecto. Estoy en un celular y en la calle, pero bueno, y que haya cambiado sobre todo el Renatea, ¿no? Que era el antiguo Renatre, que ahora con la nueva administración volvió. Volvió de origen, sí. Y se acabaron las denuncias. No hay más denuncias de trata en el mundo rural por esa situación. Esto también hay que decirlo. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas, lo ha dicho el fiscal Colombo en un artículo muy extenso, en página 12. Así que bueno, un poquito tiene que ver por ese lado, ¿no? Pablo, te quiero agradecer las cosas que dijiste, pero yo tengo que remarcar tu actividad profesional, porque vos tuviste que lidiar en el barro, con las asambleas, caminando, que eso es una tarea que excede la tarea habitual de un abogado. Bueno, por ahí tuvo que ver con lo militante, pero el cerebro fue sí, o sea, no me va a correr con halagos porque usted tiene todos los pergaminos y decir lo contrario. Yo se lo dije siempre a Gustavo Vera, se lo dije a Carlos Beisun, a todos con total sinceridad. Lo suyo fue brillante. Lo digo porque usted va a ocupar un lugar en la historia del derecho penal respecto del tema de la trata, como el doctor Centeno lo ocupó en su momento en el año 74 con la reforma de la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Y que muchos lo pagaron con su vida, en la noche de las corbatas. Pero usted ha ocupado un lugar, esto no es un halago, porque cuando nos hemos tenido que trenzar y gritar fuerte, usted y yo lo hemos hecho, así que sabemos que somos los dos cabrones, bien hombres, y nos decimos las cosas en la cara, pero yo en el aire, delante del público, tengo que decir la verdad, y la verdad es que yo la milité, pero el cerebro fue usted, así que no podemos dejar esto, Fernanda, a un costado, porque no, por supuesto que la verdad que el trabajo del doctor Ganora fue brillante, y fue brillante sin tener nada a cambio, ni siquiera un honorario profesional, y usted lo sabe lo difícil que es dejar toda la profesión y dejar una semana, encerrarse en el estudio y trabajar ad honorem. Y eso tiene un mérito adicional y no tengo la menor duda de que usted va a ocupar un lugar en la historia. Y Fernanda sabe que es verdad, o sea que no es... Sí, no, pero yo he sido testigo. Hemos estado con Poxipolo, no me acuerdo, que poníamos en el candado para que no entren los camiones a las granjas avícolas, yo me acuerdo de esa vez. Pero Fernanda, nos van a procesar por lo que estás diciendo. Fernanda, asesorate primero con el doctor Ganora, nos van a procesar. Sí, no, pero es hemos pasado así mañanas. Ya prescribió, tranquila. Hemos pasado mañanas. Son 3 años la expectativa, ya prescribió. Mañanas realmente impidiendo como para poder forzar a toda la... En esos momentos era la Escondida, la que estaba por la zona de Pilar. Fernanda, pero totalmente, pero es inolvidable ese lugar, por favor. Fernanda no está contando algo que no vio. Fernanda lo vio y participó. Exactamente, así que fue duro, y yo reconozco que también todas las acciones estuvieron la dirección que bueno, que siempre Mario te marca como un camino a seguir, y que es lo que nos llevó entre todos a hacer bueno este cambio, y que hoy lamentablemente se vuelve atrás
Y lo que notamos, porque no es volver atrás o el cambio de nombre lo que estamos diciendo, sino que ya desde lo que es la Procuración, desde lo que es Protex, nos dicen, bueno, este año no hubo ninguna denuncia. No hubo una sola. Una sola, que es muy llamativo. Pero no entendí yo, pusieron al zorro a cuidar la gallina. Sí. Exactamente. Pusieron al zorro a cuidar la gallina. ¿Y saben a quién me refiero? Tiene nombre y apellido y es el secretario general de la UATRE. Exactamente. Entonces pusieron al zorro a cuidar la gallina, devolviéndole el Renatre, ¿no? Que era el Renatea, que la verdad que esto amerita una denuncia internacional, porque la verdad que estén en manos de estas personas que son totalmente cuestionables, voy a tratar de ser lo más educado posible, tengan los aportes previsionales de esta gente que no se pueden jubilar, que el doctor, yo lo escuchaba cuando hablaba de la tuberculosis, pero no se abre idea gente que ha venido al estudio que no podía respirar por el tema de tuberculosis, y que yo lo vi y que me mandan mensajes de texto y que a veces cuando lo llamo no pueden respirar. Entonces, la verdad que la carnicería que han hecho estos sinvergüenza y hoy tienen en mano los aportes provisionales de él para usarlos discrecionalmente para campañas políticas, ¿sí? La UATRE fue fiscal de mesa de toda la provincia de Buenos Aires toda la vida. De Cambiemos, aclaremos, perdón. Aclarando todo lo que hay que aclarar. No todos participamos de eso, entonces No fue del Partido Peronista con Dualde y después fue de Cambiemos, sí, estuvo en toda, él va donde se acuesta el sol, ¿no? Donde mejor le conviene. Sí. Así que bueno, es un poquito así, y bueno, y esta causa sigue viva. Los trabajadores están muy unidos, más unidos que nunca. Ajá. Ahora han presentado, la defensa de las imputadas ha presentado un recurso extraordinario, quieren ir a la corte tratando de demorar esto, pero la contundencia del dictamen fiscal de la Protex y la resolución de la Sala 1, que es terrible, y esto marca que seguramente van a estar procesadas las imputadas, que por otra parte ya están procesadas por evasión agravada y confirmada por la Cámara, ¿sí? O sea que van a tener 2 procesamientos y alguno más que también está en camino, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Por tu testimonio, por todo lo que nos contaste. Suerte, Pablo. Un abrazo grande. Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, Mario, muchos halagos. Estás aquí, sos nuestro. Ahora yo lo veo más agrandado, no sé. Me parece que no le está... Creció. Como decía Winston Churchill, voy a empezar a mirar las palomas desde otra perspectiva. Bueno, Mario, interesante lo que él contaba, ¿no es cierto? Y esto se traslada a otras situaciones, lo que vos decías. Concretamente, lo que ustedes van a ver en esto es la invisibilización de la mujer, la explotación de la mujer y la explotación del trabajo del niño. El aprovechamiento terrible de lagunas que existen en la legislación. Por ejemplo, no había una legislación en la Ley de Trabajo Agrario que contemplara adecuadamente la situación de los trabajadores temporarios, con lo cual la gente contrataba como temporarios a gente que no era temporaria y claro, ahí se producían ese sistema de explotación brutal. Después, otra cosa que ustedes van a encontrar en son las condiciones de seguridad e higiene más atroces que puedan imaginarse. El olor que había en esos lugares. Los chicos tenían que trabajar con los pies en el guano, porque no estamos hablando de cualquier cosa, de 25.000 gallinas, que no es chiquita. Voy a ser muy guaranga. En la mierda estaban los pibes, que aparte era tóxica, que aparte tiene problemas de parasitosis muy graves, y tenían que manipular tóxicos. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que tienen las granjas avícolas es el tema de los roedores y de otros tipos de alimañas. Qué horror. Entonces, para combatir eso tienen que manejar veneno, y le ponen a manejar veneno sin ningún tipo de protección a los chicos. En algunos lugares, no en estas granjas avícolas, pero sí en las plantaciones, se utilizan a los chicos como banderilleros, es decir, que tienen que señalar con una banderilla donde va a pasar el avión que fumiga.
Claro, el chico está avisando. Y no hay ningún control. Pero no hay control. Los gobiernos son cómplices de esa situación. Yo he estado en la OIT, en Santa Rosa de Lima, donde el delegado del Ministerio de Trabajo y Previsión de la República Argentina admitió que en el surco del Tabaco hay trabajo esclavo. Y eso era para chantarme en la cara que no era, yo me estaba quedando corto cuando hablaba del trabajo esclavo en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, toda esta situación, la desarticulación de la policía del trabajo, el no cobro de las multas por la violación de la legislación, la indiferencia frente a todo lo que significa el incumplimiento de la ley de residuos peligrosos, que sería las leyes de protección, el abandono de la legislación. Ustedes saben que era un delito hacer manipular a un menor, pero claro, ese tipo de cosas. Bueno, nadie fue preso nunca. Eso lo descubrimos revisando la legislación cuando teníamos el caso de Nuestra Huella. Claro. Que murió un niño de 6 años. Murió un chico. Ferreira tuvo que manejar todo el tiempo los tóxicos. No se sabía, o había una fuerte presunción de que estaba vinculada el tumor cerebral que tenía con la manipulación de esos tóxicos. Tuvimos que hacer un alegato terrible en la Cámara de en la Cámara de Apelaciones, después que fue rechazado, después una apelación a la Cámara de Casación Penal, que fue la que nos dieron la razón últimamente, por el tema todo lo que tiene que ver con esta problemática de la higiene y seguridad en el trabajo, que en el campo eso no existe. Es que es increíble. Por ejemplo, uno piensa que quizás donde muere más gente, uno piensa a primera vista en la construcción, por ejemplo, y no, es en el campo, es el trabajador rural. Tiene la mayor cantidad de víctimas. Te digo, para que tengamos una dimensión, ¿no es cierto? Sí. Y esto es un tema, bueno, y es muy impenetrable. Es muy impenetrable porque hay complicidades, claramente. No. El problema de las moscas. Por ejemplo, bueno, eso no saben lo que era ese lugar. Y estoy hablando de Pilar, no Pilar. En Pilar había una queja ya contra el intendente de Pilar, porque respecto de ese lugar, la gente que había comprado countries y toda la cosa tenía una invasión de moscas feroces. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El guano de las gallinas atrae las moscas. Entonces es como esa película, ¿se acuerdan ustedes? África Mía. Sí. Que era todo ese lugar que parecía imposible, que era una nube, era impresionante. Bueno, eso se veía en ese establecimiento. Y las casas no tenían ventanas. Para que nos ubiquemos. Igual nos queda un minuto de programa, ¿no es cierto? Así que, Mario, no, seguí, por favor, diciendo, ¿qué se puede hacer con esto? Bueno, obviamente que vos trabajás todo el tiempo y Fernanda también, y acá estamos haciendo bandera, no callarnos, es seguir denunciando, no bajar los brazos, como Mario también. Bueno, vos avanzás un paso y retrocedes 2. Pero tenemos que seguir. Yo creo que lo peor que podemos hacer es callarnos. Yo ahí encontré una estadística que dice que hay 2.000 talleres clandestinos en Capital de distintas cosas. Mire, hay una cosa que es básica. Si yo tengo una monstruosidad como es la Salada, claro, que es un lugar de evasión de impositiva, y tengo además un delincuentazo que se ríe de la gente, que es el dueño de la Salada, que es Castillo, un delincuente, que viaja a Angola y que se presenta como un señor, y nadie le dice nada. Y yo digo una cosa: ¿dónde están los de la AFIP? A ver, que me vienen a perseguir a una persona, un kiosquero, porque no pagó, y este tipo que tiene 11.000 puestos no lo meten preso por evasión calificada. Entonces, ¿qué cuento estamos haciendo? Y era del gobierno anterior y el gobierno actual, que ya tiene 9 meses. ¿No se le ocurrió hacer una inspección en la AFIP? Claro. ¿Qué negocio tiene con Castillo? ¿Qué negocio tiene? Porque yo ya al funcionario yo no le creo. O sea, la señora Vidal ya tiene que tomar cartas en el asunto. Se habla de la inseguridad. ¿Por qué no hablamos del contrabando? ¿Por qué no hablamos del trabajo esclavo? ¿Por qué no hablamos de todas las porquerías que hay alrededor de la Salada? Hubo muertos. ¿Y qué pasa con eso? Entonces, esas son las cosas que tenemos que hablar y no seguir manejándonos con lo políticamente correcto y los cuentitos. Si se lo escucha impunemente en los programas decir que él tiene todo en regla. Vengan a revisarme. Alguna vez alguno espero que se anime y que vaya.
Ojalá pase eso, porque esta es la historia de los nadies. Esta es la historia de los nadies. Mueren los nadies. Con lo que arrancamos acá, Galeano Mario, Ganora. Bueno, nada, un placer. Es de los nuestros, está acá con nosotros. Totalmente. Muchas gracias. Esperamos que sigas viniendo a otros programas con todo tu conocimiento y tu lucha. Y mi Fernanda, querida, bueno, ya tomamos el avión. Ya tomamos el avión y vamos a Montevideo. A seguir luchando allá. Sí, y a seguir peleando acá para que paguen al Parla Sur, que nos paguen alguna vez. Que se han presentado. Esto es trabajo esclavo casi. Sí, se han presentado. No nos paga, no nos paga. Bueno, hay que seguir y seguir. Vamos y seguir. todavía. Bueno, muchísimas gracias, Álvaro, Javier, gracias a todos. Hasta luego.